Seguidores partidarios de Paraguayo Cubas, candidato de Cruzada Nacional en las últimas elecciones, comenzaron a movilizarse el día de hoy. Lo hicieron primariamente en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, pero luego comenzaron a aparecer adherentes del candidato de Cruzada en Asunción y otros puntos del interior de la República. Estas son las imágenes de lo que está ocurriendo ahora en Asunción, Avenida Eusebio Ayala, en las cercanías, en el entorno y frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El periodista Mateo Ladino tiene los detalles. A partir de la tarde comenzaron a llegar ahí los partidarios del candidato. Mateo. Efectivamente, don Oscar, alrededor de las 18 horas se empezó a formar este contingente de personas. Son alrededor de 300 a 400 personas que son partidarias justamente del candidato Paraguayo Cubas. Se han juntado con la intención de reclamar un supuesto fraude que existe en torno a las elecciones presidenciales. Ellos aseguran que hubo una modificación de varias actas que tienen que ver, por supuesto, con las mesas de la elección. Vamos a hablar aquí con uno de los representantes. Se están juntando aquí en la intersección de la avenida Choferes del Chaco. O sea, bueno, ¿en qué consiste todo esto? ¿Por qué se manifiestan hoy? Y no estamos manifestando por la injusticia realmente. Creemos que hubo fraude electoral. Nuestro candidato Paraguayo Cubas ganó, ¿entendés? Entonces eso nuestros compañeros ahí adentro están verificando que el TREP no coincidía con las actas de las mesas. Vimos mucho fraude electoral y bueno, estamos protestando para pedir, si es posible, la nulidad de esta elección. Gracias. Entonces el movimiento aquí, la intención de ellos en principio era llegar hasta la zona de enfrente, hasta la explanada del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero la policía ya ha formado un contingente aquí de protección con barreras. Hay aproximadamente 50 agentes que están custodiando esta zona con el fin de evitar que los manifestantes lleguen hasta el otro punto. Esto entendemos que es también por una cuestión de seguridad y principalmente para resguardar el proceso que se está realizando en el interior del tribunal, que tiene que ver con ya el juzgamiento de actas que se está justamente efectualizando desde el día de hoy. Bueno, Mateo, entonces no están frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Armaron un cerco los agentes de seguridad de la Policía Nacional en la esquina de la avenida Eusebio Ayala y Choferes del Chaco. Ahí es donde están en una suerte de retén. Efectivamente, aquí están ubicados. Ellos en principio se habían juntado en la intersección mismo, pero al tener la intención de llegar hasta el tribunal se juntaron ya prácticamente al borde de la barrera policial. En algunos momentos hay alguna intención de algunos de los manifestantes de empujar las barreras, sin embargo, en su mayoría están de alguna manera pacificándose entre ellos mismos con la intención de que esto no se desborde y termine en otra cosa, en un enfrentamiento con los agentes de la policía. Hay muchos cánticos en alusión al candidato ganador, al candidato Santiago Peña, y dicen ellos que se ha hecho fraude, que han estafado a la ciudadanía. Es por eso que se manifiestan de esta manera. Y estamos atentos entonces porque entiendo que en algún momento dado, Mateo, incluso dijeron que van a permanecer en ese lugar. Así indican, según manifiestan, el candidato Paraguayo Cubas estaba justamente con la intención de llegar hasta la capital del país desde Ciudad del Este. De hecho, ya lo anunciaba vía redes sociales, estaría llegando en el transcurso de la mañana. Entonces ellos dicen van a estar manifestándose permanentemente desde este lugar principalmente, pero también en otros puntos del país. Ahora, lo importante destacar también es que se ha realizado todo esto en medio de una importante cantidad también de agentes policiales que buscan de alguna manera custodiar el lugar en donde se está desarrollando el juzgamiento de actas. De Paraguayo Cubas, el propio Paraguayo Cubas, el equipo político en general cree tener, lo dice tener, documentación que demuestra la diferencia que hay entre lo reportado en los certificados de cada mesa y las actas que se tienen, además de los datos dados a conocer por el TREP. Y tienen casos puntuales donde muestran, por ejemplo, Mesa 12, Escuela Bernardino Caballero. Hay un número que tenía originalmente, supuestamente, Paraguayo Cubas, de 160 y más votos, y luego les han pasado a unos 43 votos nada más.
Eso es puntualmente lo que están denunciando. Y ya hoy a la mañana, en Día a Día, decíamos que Paraguayo Cubas mencionaba que el TREP no tiene ninguna norma que avale por ley que sea válido lo que vaya a transmitir durante las elecciones y que las actas son los únicos documentos válidos. Y lo que solicita puntualmente Oscar Sani, Mateo, compañeros, es que se abran los 3 sobres y nunca se ha llegado a ese tercer sobre, dice él, y en esta ocasión eso va a tener que pasar. Sí, señor, y es lo que estamos viendo, ese es el reclamo. El propio Paraguayo Cubas, dirigiéndose a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fue categórico en decir 2 no, los 3, y no se hagan los tontos. Sí. Hay que abrir los 3. ¿Y cuál es la respuesta desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Porque teniendo en cuenta que se convirtió en la tercera fuerza, 5 senadores, 4 diputados, hizo muy buena elección, incluso fue la sorpresa, pero no está conforme con los votos. Mateo, sí, te estamos escuchando. No, simplemente también para acotar en el debate que tiene que ver con esto del juzgamiento de actas, hay también apoderados del Partido Cruzada Nacional que están integrando los lugares que tienen que ver con para revisar, por supuesto, lo que tiene que ver con el juzgamiento de actas. Es decir, aparte de los manifestantes en el interior, también en su momento han participado los apoderados con la intención de corroborar esto que ya fue denunciado por el candidato Paraguayo Cubas. Bueno, estas son las imágenes, esto ocurre ahora, en vivo, en Asunción, y reiteramos, algunos de los dirigentes entendí, Mateo, si es que creo que el joven con quien conversaste fue uno de los que había dicho que iban a permanecer el tiempo necesario hasta que se verificaran las 3 copias del acta electoral de cada mesa de votación. Sí, don Oscar, es la intención de ellos permanecer aquí incluso hasta la llegada de su líder Paraguayo Cubas, que estaría llegando mañana en horas de la mañana. De hecho, incluso por altavoces anunciaron que hay manifestantes que están llegando de otros puntos del país y estarían aguardando también este momento para juntarse. No entendemos si la intención de ellos es permanecer en este lugar hasta que esto se dé o convocar en otra segunda instancia la posibilidad de volver a reunirse entre todos, incluyendo al mismo Paraguayo Cubas. La electa senadora Yolanda Paredes está en este momento en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Mateo. En su momento estuvo cuando se empezó a realizar el procedimiento de juzgamiento de actas y ella hizo acto de presencia allí en el lugar como una de las apoderadas. Las imágenes que estamos observando son de la capital, pero hay que recordar que esto inició en el este del país. En Ciudad del Este, puntualmente en el kilómetro 10, se dio el principal movimiento de personas. También estuvieron frente al Panteón de los Héroes el día de hoy y ahora en inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral sin poder llegar hasta ahí. Reitero, y creo que esto es importante decirlo, ¿cuál es el reclamo? Preguntan mucho. Y lo que Paraguayo Cubas sostiene y su organización política sostiene es que han robado votos a el equipo de Cruzada Nacional, puntualmente al candidato Paraguayo Cubas, como había ocurrido, dice él, con Efraín Alegre en las elecciones anteriores, pero él no protestó, no salió a las calles. Nosotros no vamos a cometer ese error y vamos a resistir en las calles, decía Paraguayo Cubas, quien también habla de que en las próximas horas va a venir en motocarro desde Ciudad del Este hasta Asunción. Lo que quiere es que el único documento válido sean las actas, ya que el TREP, dice, no tiene ninguna validez jurídica como para establecer que alguien ya es ganador de las elecciones, y además tienen denuncias puntuales de inconsistencias en los números arrojados en los certificados y lo que el TREP ha reportado posteriormente en algunas mesas en particular, haciendo de esta diferencia una diferencia alevosa que según Payo lo pondría él en una mucha mejor ubicación, incluso dicen sus seguidores, en el primer lugar en estas elecciones. Y lo que solicitan es que todos los sobres sean abiertos, puntualmente el tercer sobre que tienen el TSJE, que es el sobre que hasta hoy no se abrió en ninguna elección, menciona Payo,
pero que en esta ocasión se va a tener que abrir. Lo que están especulando también es, y hay que recordar mientras seguimos viendo la imagen de esta noche en Asunción, es que aparte de denunciar un supuesto fraude, dicen que llegado el caso, comprobado un porcentaje de supuesto fraude, está en camino a pedir supuestamente también la nulidad de las elecciones, y creo que eso legalmente se establece en un porcentaje que, si mal no recuerdo, está un poco más allá del 20%. Y de hecho es lo que el manifestante que hablaba con Mateo, sí, Oscar, le refería y le decía. De hecho, lo planteaba muy tranquilamente en el momento en el que daba estas declaraciones. Decía que, dado el caso, ellos solicitarían inclusive la nulidad de las elecciones. Claro, tiene que darse ese porcentaje. Pero a ver, es un trabajo largo, sí, y esto recién comienza ahora. Sí, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral dan pie al pedido de revisar las tres copias, entonces se tendría un panorama más claro del tema. Pero eso sería, de algún modo, ceder a las pretensiones del candidato de Cruzada Nacional. ¿Y cómo de largo? Porque están pidiendo que no jure el 15 de agosto. Estamos en comunicación con Carlos María Lubetich, fue designado vocero del Tribunal Superior de Justicia Electoral para hablar sobre este tema en particular. Carlos María, el planteamiento es muy claro. Ellos hablan de un fraude en las elecciones y de inconsistencias en certificados en algunas mesas en particular y en números que el TREP ha dado a conocer que difieren, dicen ellos, respecto a lo que obtuvo realmente Paraguayo Cubas, por lo que solicitan la apertura de sobres, el único documento válido, y hasta el tercer sobre para verificar lo que ellos creen es un fraude. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, la denuncia de Paraguayo Cubas se refiere a que se ha proclamado a través del TREP a un presidente de la República. Y en realidad esto no es así, porque ayer nadie le proclamó a nadie. Si ustedes ven el video, el presidente del tribunal dijo: hemos llegado al 93%, siendo las 7:54 creo que eran, y ahí está el resultado que se ha obtenido. Pero nadie le proclamó a nadie, porque realmente eso no corresponde. El TREP es un resultado oficioso que resulta de la transmisión de las actas, o sea, de una copia de las actas, que en realidad se llama certificado TREP, que es lo mismo que vamos a encontrar en las actas de escrutinio. Esa transmisión de resultados se hace para que la información tenga una tranquilidad de cuál es el resultado y no salgan grupos enteros a festejar y a enfrentarse en las calles, como puede ocurrir cuando no hay un resultado posible. Entonces, Payo tiene razón en el sentido de que el juzgamiento que vale es el de las actas, y de hecho así se va a hacer. Para eso los tribunales están en lo que se llama el juzgamiento preliminar, en donde van a revisar las actas contenidas en el sobre número 2. Eso está a disposición de los apoderados de cada uno de los partidos políticos, quienes en caso de duda pueden solicitar la apertura del sobre número 3 y comparar los resultados, y en caso de que haya alguna duda también se van a abrir en el juzgamiento definitivo el documento que contiene el sobre número 3, que son las actas de escrutinio. O sea, se va a revisar cada una de las actas en presencia de los apoderados de todos los partidos políticos, y ahí recién se va a hacer el conteo definitivo y la proclamación de las autoridades. Carlos María, perdón, Oscar soy, pero a ver, el tercer sobre se va a abrir, porque yo lo que entendí que dijo Paraguayo Cuba es en todos los casos, no solamente en caso de dudas, sino que se abran el sobre número 3 en todos los casos, ¿o no es así? No se abre en todos los casos.
Cuando hay alguna duda, ¿cómo es la comparación, Oscar? Sí. Se saca del sobre número 2, se saca el acta de escrutinio. Eso es comparado inmediatamente con el certificado TREP, que también está en la red, en la web, para que cualquier persona pueda revisar. Entonces, eso, y cada partido político que tiene una organización determinada trae los certificados de resultados que recibieron en la mesa y se compara. Y si todo coincide, entonces no hay protesta que hacer y se acepta ese resultado. Esas actas que ya son aceptadas por los partidos políticos a través de sus apoderados es lo que ya no se revisa en el Tribunal Superior de Justicia Electoral al momento del juzgamiento definitivo. Correcto. Ahora, si todas las actas tienen cuestionamientos, pues entonces se van a abrir todas las actas. Eso es así. Ante la duda siempre se van a revisar los 3 sobres. Y que no se preocupe el señor Payo Cubas, nadie va a proclamar a nadie sin haberse realizado la apertura de los sobres y el juzgamiento correspondiente a los cuestionamientos que hagan los apoderados de los partidos políticos. ¿Cómo se explica, Carlos María? No sé si llegaste a ver algunos de estos videos en particular. Uno de ellos hace referencia, dicen, a la Escuela Bernardino Caballero, entiendo, mesa 12, creo que puntualizaban. De hecho, los compañeros tienen ahí en el grupo, lo podemos compartir en algún momento, donde en la transmisión original que hacían, o en el acta, figuraban 166 votos. Sin embargo, en la página, en la transmisión del TREP, figuraban 43 votos para Paraguayo Cubas. ¿Por qué puede existir ese tipo de diferencias? Bueno, yo no sabría decirte si eso es así, porque tendríamos que ver el acta transmitida, tendríamos que ver de dónde sacaron ellos el resultado de 166 votos. Nosotros no tenemos que ver eso para ver, y entonces ahí se van a comparar las actas que están contenidas en los sobres del juzgamiento y ahí se rectificará si es que hay un posible error, pero es muy difícil que ello ocurra porque en millones de casos ya se ha comprobado que la máquina imprime siempre el mismo resultado, ¿verdad? Por eso no sabría decirte si de cuál documento están mostrando que hay 166 votos. ¿Alguna vez se llegó, dice Payo que no, pero alguna vez se llegó a la totalidad de las actas y hasta el tercer sobre por casos de duda? Sí, o sea, en algunas mesas donde hay una presentación de cuestionamiento de una mesa por parte de un apoderado, inmediatamente en el sistema figura como mesa cuestionada. Entonces, además de los 2 sobres que se abren en el juzgamiento, el Tribunal Superior de Justicia Electoral siempre ha abierto el tercer sobre. Nunca hubo un cuestionamiento que no haya sido revisado en su tercer sobre por el Tribunal Superior. Inclusive, cuando había el acta manual y había diferencias en las sumas o tachaduras o enmiendas, siempre utilizando el tercer sobre, el Tribunal Superior de Justicia Electoral resolvía sobre la validez o no de esos resultados. Entonces, siempre que haya cuestionamiento, el tercer sobre va a ser abierto sí o sí. Para poder pedir que la apertura de ese tercer sobre, ¿tienen que presentar algún tipo de pruebas de que supuestamente hubo fraude? Porque ahora ellos incluso están hablando de pedir que se abran los terceros sobres o el tercer sobre de cada una de las mesas. Incluso hasta se escuchó que hablan de pedir suspensión de las elecciones. Nulidad.
Nulidad de las elecciones que ya ocurrieron. Bueno, ese es un derecho que tiene cualquier partido de pedir la nulidad, pero debe presentar las pruebas en razón de qué piden la nulidad. No existe la nulidad por la nulidad misma. Existen en la ley, es muy bien establecido cuáles son las causales de nulidad de una elección. ¿Qué dice? No porque alguien se declare que hubo fraude, se va a suspender la elección. Acá lo que tienen que ver es en el momento del juzgamiento de las actas, si hay alguna inconsistencia en las actas, porque yo les puedo asegurar que las actas van a coincidir absolutamente. En el acta que está elevada a la web con el acta del TREP va a coincidir exactamente con las 3 actas de escrutinio y con los certificados de resultados que llevan los partidos políticos, porque ese es el beneficio de la máquina de votación. No hay diferencias de suma, no hay tachaduras, no hay diferencias, o sea que facilita enormemente el control de los resultados. ¿Y cuál es el objetivo entonces de esto? ¿Y por qué se genera esta duda que lleva a estas personas a estar manifestándose? No sé, hay que preguntarle a Paraguayo Cuba. Nosotros no podemos establecer sus motivaciones. Pero, Carlos María, el porcentaje, ¿podés recordarnos? Estamos hablando de hipótesis, por supuesto, pero ya que hablaste nomás de algunas condiciones que se deben dar. La nulidad entiendo, se llegaría una vez que se supere 20%, entiendo, de irregularidades. ¿Es así o hay otra? Sí. ¿Así fue? No. La violencia generalizada es un motivo de suspensión. La coacción evidente a los electores para que voten es otra medida, es una causal de suspensión de las elecciones. No, de nulidad. Nulidad. Y si se llegan, nulidad, sí, perdón, no dije suspensión, era nulidad. Sí. Y también en el caso de que el Tribunal Superior anule más del 20% de las mesas, entonces la elección se va a declarar nula. Pero como te digo, nosotros tenemos la absoluta certeza de que todas las actas van a coincidir, tanto la del TREP como la que ya está levantada a la web, para que nadie se imagine que se pueden cambiar actas en este momento, y todas las actas del juzgamiento y los certificados de resultados de los que tienen los partidos políticos van a coincidir exactamente. Perdón, Carlos María, quiero dejar nomás en claro esto, porque si no se puede prestar a malas interpretaciones. Dijiste violencia generalizada como causal de suspensión, pero no causal... nulidad, pero me equivoqué nomás, de nulidad de la elección. Claro, pero en ese escenario entonces te planteo, si esto eventualmente creciera y si se llegara a escenarios de violencia, ¿es un elemento de nulidad de elecciones? Durante las elecciones. No, esto no es durante el día de las elecciones, esto es post-elecciones. Claro. Entonces sería muy fácil. El que se encuentra perdidoso genera violencia y declara nula la elección. Por eso. En el día de la elección no se dio ninguna violencia en ningún lugar. Dejemos en claro, por favor, porque si no podría prestarse a mala interpretación. ¿Cuál es, y repito esto... La violencia debe darse en el día de la elección. Claro. Carlos María, ¿cuál es el escenario para eventualmente declarar nula una elección? Y si el 20% de las mesas receptoras de votos son declaradas nulas porque las actas de escrutinio tienen diferencias, las actas no están firmadas y otras situaciones de nulidad de mesa se producen, y ahí se llega al 20%, entonces ahí sí la elección puede ser nula. Correcto, clarísimo, y creo que es importante puntualizar, porque si no, con ambigüedades puede llegar a generar algún escenario de confusión. De mi parte es todo. Yo creo que es todo por ahora. Gracias, Carlos María, muy amable. Gracias. Bueno, cuando gusten, hasta luego. Muchísimas gracias. Mateo, ¿hay algo más que señalar desde ese punto en Asunción? Porque vamos a ir en un ratito, no sé si al origen de toda la movilización del día de hoy.
hoy, que en realidad fue Ciudad del Este, donde hubo incluso cortes de ruta y compañía. Pero contanos, ¿qué más hay ahí en este momento? La información es que aparentemente está llegando otro grupo de manifestantes desde la ciudad de San Lorenzo, y por eso es que hubo finalmente este movimiento. Se apartaron dos grupos. Por un lado, uno siguió aquí por la avenida Choferes del Chaco y el otro ingresó a una calle paralela a la avenida Eusebio Ayala con la intención de encontrarse con ese otro grupo ya hacia el otro sector, el lado izquierdo, por así decirlo, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por el momento la intención de ellos es juntarse en un punto, pero aparentemente hubo una descoordinación en este momento. Muy bien, estamos viendo entonces esta movilización, esta manifestación de los seguidores del candidato de Cruzada Nacional Paraguayo Cubas. Estamos atentos a cualquier tipo de información que surja de ese El tercer lugar. sobre, Oscar, aclararon, se abre en caso de dudas y en caso que puedan demostrar de que algo no coincide. No es que se van a abrir de todas las mesas. Por lo menos lo que Eso es lo que dijo llegado el caso, no hay Carlos ningún María problema en Lubetich. abrir. Se abriría ese tercer sobre llegado el caso. Así es. Vamos a retornar enseguida con esto. Es lo que está sucediendo frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, en los alrededores en este momento. Incluso vemos motociclistas que están llegando también. Enseguida vamos a ampliar todo esto. Ahí ven ustedes el número importante de motociclistas que también se está manifestando en esa zona. Y entiendo que también es zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Sí. Son imágenes en vivo del compañero Mateo Ladino. ¿Perdón? Es paralela a la avenida Eusebio Ayala, esta calle donde estamos ubicados nosotros ahora. Correcto. Vamos a retornar en breve nada más.